Les queremos dar la más cordial bienvenida a esta nueva capacitación en el marco del subproyecto Fortalecimiento en Gestión Integral de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático en el sector construcción por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Universidad de El Salvador, desarrollados por el Departamento de Ingeniería Civil, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Honduras y la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador. Auspiciado por la Cooperación Suiza en América Central, con el apoyo del CESUCA y del CEPREDENAC. Invitamos a todos los presentes que puedan mantener su cámara apagada y su micrófono para tener una mejor experiencia en el desarrollo de la conferencia. El día de hoy contamos con la presentación en análisis de datos en la gestión integral de riesgo de desastres por el ingeniero Pedro Luis Domingo Vázquez. El ingeniero es ingeniero en sistemas con experiencia en análisis de datos a nivel nacional de Guatemala sobre sistemas de fiscalización y sector justicia. Actualmente es el CTO de SR Labs, que entre otras soluciones implementan sus propios sistemas de control de operaciones. Se ha especializado en una red social educativa para su actividad como docente en los últimos 2 años. Bueno, con esto le cedo la palabra al ingeniero para que desarrolle su presentación, agradeciéndole su participación. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias, David. ¿Qué tal, compañeros y compañeras? Buenas tardes. Voy a empezar con el tema del día de hoy. El día de hoy les he preparado un tema que es análisis de datos en la gestión integral del riesgo de desastre. Cabe aclarar que yo soy ingeniero en sistemas y pues estoy en un proyecto de implementando el laboratorio de sismología en el CUNOC. El CUNOC es el centro universitario de aquí del occidente. Yo vivo en Quetzaltenango. Acá se conoce también con el nombre de Xelajuj-Noj, que es su nombre maya quiché. En el área donde vivo están los quichés y también están los mam, y es bien interesante pues cómo se vive la cultura por estas tierras. El tema se trata de análisis de datos, pero yo sé que ustedes no son ingenieros en sistemas, digamos, no es su área, entonces voy a estar dando datos como para que al final de esta breve conferencia pues les pueda hacer un acercamiento más profundo a lo que es el análisis de datos y cómo nosotros los podemos aplicar en diferentes contextos. En el contexto que yo lo voy a desarrollar el día de hoy, pues va a ser en la gestión integral de riesgo, ya que ese es el proyecto paraguas que de alguna manera pues nos involucra tanto a ustedes como a mi persona también. Entonces, comentarles un poco de mi persona. Yo soy ingeniero de la San Carlos, de la USAC. Esa es la central que está en Guatemala, en la capital. Y actualmente pues soy docente del centro universitario en los últimos 2 años, el CUNOC, que ese es el centro universitario de la San Carlos, pero aquí en la región donde yo vivo. Aquí es interesante esta parte porque hasta este año se está abriendo sistemas, no había ingeniería en sistemas, la estamos abriendo. Y al mismo tiempo también se está implementando, pues hay colaboración de parte de las autoridades en la parte de los sistemas. Y entonces se está implementando el laboratorio de sismología. Y pues en esos chats que estoy de ese proyecto, pues llegó la invitación de este proyecto y me pareció interesante por muchas razones. Una de las principales pues es la integración centroamericana, empezar a hacer lazos entre nosotros para que sea tangible esa integración. Es importante. Ahorita hay procesos en Latinoamérica, integración latinoamericana, y pues son importantes también de alguna manera. Ahorita voy a entrar a detalle en relación de por qué es tan importante la integración de nosotros como naciones, por así decirlo. Este es un proceso de nuestra nación como tal, son procesos históricos. Recordemos que venimos de un proceso de invasión de 500 años y por estas tierras pues ha pasado un montón de cosas. Voy a mencionar esos datos. Por ejemplo, les daba el nombre
de aquí de Quetzaltenango, que es Xelajuc, y es como, cómo se conocía antes. Quiere decir entre 10 montañas, o bueno, montañas entendiéndolos también como entes sagrados, que la relación de las personas con la naturaleza pues era diferente de la manera en cómo la estamos nosotros viviendo actualmente. Si quieren acceder a esta presentación, la pueden encontrar acá en bit.ly/conf_add_kird. Acá pueden acceder justo a esto que les estoy proyectando, y aquí también está pues el contacto por si quieren ponerse en contacto conmigo. Ahí están diferentes vías para ponerse en comunicación, y pues estaré encantado y con mucho gusto. La agenda que voy a tocar en los temas del día de hoy, pues vamos a hacer una actividad. Vamos a empezar con esa actividad que es, les voy a preguntar si están despiertos. Para esa actividad, pues vamos a usar el chat del Zoom. Espero que todos puedan usarlo. Estaba viendo que sí está habilitado, entonces no hay ningún problema en esa parte. Después vamos a desarrollar el marco teórico, cuáles son los conceptos o cuáles son las palabras, la teoría, las categorías que utilizo, que voy a utilizar para que nos pongamos en hablar de lo mismo, digamos. Una parte de cómo hemos evolucionado como sociedad es a partir de la palabra, de los conceptos, de las ideas. Pero estas ideas, pues, conforme vamos desarrollando, ya no significan lo mismo, o tendrían que significar lo mismo, pero en la práctica ya no significan lo mismo. Podemos cuestionar, por ejemplo, cuestiones como la democracia, que la teoría es una cosa, pero en la práctica es totalmente otra. Entonces, pues, me va a servir la teoría, el marco teórico, para pues hablar de la adaptación al cambio climático, la gestión integral de riesgo y de desastre, lo que son los sistemas de información. Como les mencionaba, yo sé que aquí la mayoría no están en el área de sistemas, entonces esta, esta conferencia va a ser como introductoria a lo que son los sistemas de información, y en esos sistemas de información pues voy a tocar lo que es el ciclo de vida del dato, para finalmente llegar a lo que es el análisis de datos. ¿Qué significa eso, o qué hacemos nosotros los informáticos con los datos que trabajan las personas? Y de último, pues, ¿qué nos dicen los datos? Y vamos a cerrar con una breve introducción, con un breve tiempo de preguntas, si lo hubiera. Entonces, para la actividad si están despiertos, como les mencionaba, vamos a utilizar el chat ¿cómo se llama? Del Zoom. Voy a hacerles un par de preguntas, y para esas preguntas, pues, ustedes van a responder en el chat. Estaba viendo que hay bastantes personas, está interesante la participación. Habemos 107 personas ahorita conectadas, entonces va a estar interesante bueno, espero que esté interesante la actividad de si están despiertos o no. Aquí hay 4 preguntas, pero hay una pregunta número 0. La pregunta, yo voy a responder la pregunta como para que se hagan una idea a qué se refiere a la pregunta 0, pero la pregunta 0 es, ¿de qué organización, institución, universidad vienen ustedes? Como les mencionaba, yo me enteré de la actividad porque actualmente pues estoy desarrollando parte de mi profesión como docente, y también como investigador de la U. Entonces, pues yo vendría del CUNOC, pero también de la USAC. Entonces voy a poner CUNOC USAC, y esa sería mi respuesta. Entonces, si pudieran responder, por favor, los que estén despiertos, ¿de qué institución nos acompañan? Gracias, ya veo la UNA, ya veo APEC. Interesante, muy interesante. Veo que sí están despiertos. Lamentablemente, como son tantos, no puedo ver si todos están despiertos, pero es un buen indicador. Ya que estamos en una conferencia de análisis de datos, pues voy a utilizar un lenguaje apropiado para eso. Y un indicador, a nosotros pues lo utilizamos, es un parámetro que lo construimos a partir de diferentes datos, ya sea análisis cualitativo o análisis cuantitativo, y lo reflejamos en un indicador. Entonces, por ejemplo, yo aquí podría tener un indicador de participación,
Y el indicador de participación, pues lo podría construir a partir de los participantes que participan versus los participantes que están como en el Zoom. Podría decir, bueno, si participan 100, 100 de 107, pues es un buen indicador. Universidad José Cecilio del Valle también tenemos. Muchas gracias a todos una Curla, una CU, interesante, no os conozco. Espero conocer pronto las universidades de Honduras. De Honduras conozco Copán, las ruinas de Copán. Estuve en un congreso de arqueología cultural el año pasado, bastante interesante y pues muy enriquecedor también, parte de lo de la cultura, de lo que pasa ahí en ese sector, digamos. Gracias, compañeros y compañeras, por su, por su participación en la pregunta número 0. Voy a poner unos puntos con tal de ir cerrando aquí la pregunta y me pueda servir para exportar el chat después. La siguiente pregunta es esta, como les mencionaba, yo tenía idea que solo iba a haber gente de ingeniería civil, pero puse ingeniería por si acaso habían otras personas interesadas de la rama y puse otros, pero veo que hay gente de bastantes partes, entonces me imagino que se va a llenar la U. Por el momento solo tengo estas 3, entonces si son de ingeniería civil o carreras afines, digamos, no sé cómo, si así se llama ahí con ustedes, pero en la parte de la construcción ponen una C, solo la C. Si vienen de ingeniería, en general, la I, y otros O. Aquí hay una respuesta interesante. Tenemos bastantes de civil. Veo un par de O's. Ahí está, buenísimo. Está bastante bien la participación. Sí veo que están despiertos. Pedagogía, muy bien. C plus o C más, está interesante ese más. Informática. Ahí está, ya una compañera, Licien, nos contestó las 4. Vamos a hacer ese ejercicio justo en la quinta pregunta. La segunda pregunta, voy a ir poniendo puntos, porque así pues nos vamos apurando. La segunda pregunta es en qué rango de edad se encuentran. En el rango A, menores de 25, en el rango B, 25 a 45 años, y en el rango C, mayores de 45. A simple vista veo que la B es la que, hay bastantes de la B, de 25 a 45 años. Somos una sociedad joven en general, nosotros centroamericanos, entonces se puede ver reflejado aquí en los datos, también tiene sentido. Para eso nos sirven los datos. Voy comentando esta parte como para que tengamos esa idea. Vamos a ir con la pregunta 3. Acá pues estoy categorizándolos en base al sexo, si son femeninos o masculinos. Muchas gracias. El porcentaje en Honduras no lo conozco, pero en Guatemala ronda como el 51 punto algo de mujeres versus los hombres. Pero eso es a nivel de mujer-hombre, digamos, pero en base a relación de acceso a la educación superior, los hombres tienen más acceso a la educación. Obviamente, pues estamos bajo una cultura machista, patriarcal, tiene que ver eso. Y también en ingeniería, también la cantidad de hombres es muchísimo superior que en otras carreras, por lo menos en la San Carlos, en relación a hombres de mujeres, cosa que no pasa en carreras sociales o en humanistas, como trabajo social o psicología, por ejemplo. Aquí veo bastante pareja la proporción. Está bastante bien. Y nos vamos a ir con la pregunta número 4. Voy a poner puntos para que entremos a la 4. Y la pregunta sería, ¿a cuántos kilómetros de distancia viven ustedes de la universidad, a la universidad que pertenezcan? Yo vivo a 8 kilómetros aquí en el CUNOC, aquí en Xela. Y de la capital, de la central, digamos, de la USAC, estoy a 200 kilómetros.
Muchas gracias, compañeros y compañeras, por su participación. El ejercicio era para ver si estaban despiertos y creo que sí. Si están despiertos, vamos a terminar estas preguntas. Si pudieran construir una frase, bueno, no una frase, sino la construcción de sus respuestas. Por ejemplo, yo que estoy de ingeniería y yo que estoy en el rango de 25 a 45 años B, masculino M, y 20 kilómetros de distancia de la U, 8. Yo sería IBM 8. Por si pudieran poner, pues, ese código, por así decirlo, eh, lo podríamos llamar como un parámetro, un indicador compuesto, que nos sintetiza los datos de esta participación. Muchas gracias, está bastante bien su participación y sobre todo, pues, seguir instrucciones también. Voy a continuar mientras ustedes terminan en esta parte. Vamos a regresar a esta parte justo al final en lo que nos dicen los datos, aunque seguramente pues ya empecé a hablarles acerca de qué es lo que nos dicen los datos, pero pues con tal de, para regresar al final y cerrar en esta parte. Como les mencionaba, pues voy a entrar en la parte del marco teórico, voy a tocar la teoría o los conceptos de lo que de lo que voy a desarrollar el día de hoy. Y pues voy a empezar con el ACC, que es la adaptación al cambio climático. Yo no iba a hablar de este, pero como es parte del proyecto, digamos, es GIR y ACC, entonces pues generar una provocación en ustedes, en todos aquí los que estamos en esta parte. Y acerca de la adaptación al cambio climático. Aquí me hago una pregunta, digamos, ¿es la adaptación? ¿Será eso es lo que tenemos que buscar? Porque pues la adaptación nos lleva a soluciones como esta, ¿sí? Aquí vemos que para poder respirar tenemos que tener un tanque de oxígeno muy, muy poco realista, digamos, por mencionar algo. En otras partes del mundo ya están, por así decirlo, en países de primer mundo, obviamente los más capitalistas, ya están, ya tienen patentes de la emisión del oxígeno que están generando sus árboles para eventualmente pagar, para eventualmente cobrar por ella, digamos. Entonces, de aquí a unos años van a estar cobrando por el oxígeno. Un comentario que los abuelos hacían antes acá, de que se iba a cobrar por el agua, y era un chiste, por ejemplo, hace tan solo unos 20, 30 años. Ahora ya pues es una realidad y ya nos venden el agua en botella en todas partes. Incluso ya nadie le regala un vaso de agua a uno, por así decirlo. En esta parte de estas tierras es diferente, digamos. Aquí por el occidente del país, aquí sí le regalan uno agua todavía. Pero es interesante esa parte. Y por eso aquí me hago este cuestionamiento acerca de si realmente nos tenemos que adaptar al cambio climático. No tendríamos que cambiar nuestros modos de producción o nuestros modos de consumo, porque el adaptarnos, pues, eventualmente nos va a llevar a la parte de la resiliencia. Es bien interesante el comentario, ya que lo veo en los comentarios. Sin embargo, pues, es parte de cómo, de las lógicas del sistema o cómo nosotros pensamos soluciones dentro del marco de este sistema mismo, digamos. Y hay cosas que no tienen solución, digamos. Es importante cambiar para que las cosas cambien, digamos. Menciona Einstein, creo yo, que locura es hacer lo mismo y esperar cambios diferentes, digamos. Y esto se aplica a este tipo de temas. Obviamente, cuestionar nuestros modos de producción y consumo, pues es cuestionar la vida misma, es cuestionar todo este sistema de creencias, este sistema que se nos ha inculcado y este sistema que nos atraviesa. Y entonces, pues no es tan fácil, ¿verdad? Pero pues hay que empezar a hablarlo, ¿verdad? Esfuerzos que se hacen como el que estamos teniendo en la integración centroamericana a partir de diferentes procesos o proyectos, pues es importante y al igual, pues es importante tocar estos temas y discutirlos de fondo. Entonces, esta era por eso les decía, una provocación acerca de la adaptación, si realmente pues esa es la vía o ese es el camino que deberíamos de seguir. Otros conceptos que están relacionados a la ponencia, pues es la gestión integral de riesgo de desastre, digamos, entendiendo por gestión esta parte. La gestión podemos decir que es ese proceso continuo
que involucra estas etapas o involucra estas fases. Podemos estar en la gestión, está la coordinación, la planificación, la organización, la dirección, el control. La gestión es sinónimo también de la administración. Nosotros podemos gestionar cualquier tipo de cosa que nos imaginemos. Podemos gestionar una empresa, una universidad, podemos gestionar el riesgo, por ejemplo, ¿verdad? Que eso es algo importante. Y entonces, pues, para gestionar, nosotros llevamos a cabo estas etapas. Coordinamos, ya sea con diferentes elementos, con diferentes instituciones, con diferentes organizaciones, planificamos qué es lo que vamos a hacer, nos establecemos tiempos, nos establecemos recursos, nos establecemos prioridad, nos organizamos en base a los que estamos y definimos, pues, quién va a hacer qué, con qué. La dirección, pues, es parte fundamental para que lo que se haga tenga una dirección, se conduzca de buena manera. Es importante en esta parte de la dirección, en el organigrama se podría decir que es la parte superior. Esto entendiendo un organigrama como una pirámide, pero no necesariamente, pues todo tiene que ser como una pirámide. Pueden haber organizaciones horizontales y no por eso pierden la dirección. Y está la parte del control, que nos sirve para ver que lo que estemos haciendo, lo estemos haciendo bien, digamos. Si se puede medir, se puede controlar, se puede mejorar, lo podemos hacer más eficiente, más eficaz. Y entonces es de ahí la importancia, pues, de los datos, digamos. Aquí ya voy a empezar, voy a volver a meter la parte de los datos, porque toda esta parte de la gestión, ya sea si estamos gestionando una empresa, si estamos gestionando un proyecto, si estamos gestionando el riesgo de desastre, todas estas etapas pues manejan datos, manejan procesos, manejan personas, manejan actividades, manejan un montón de datos o de información y esos datos pues nos dicen algo, esos datos nos pueden decir algo independientemente si esos datos son generados acá o como funciona en la vida real, digamos que esos datos son generados y complementados durante todo el proceso. Conforme se va desarrollando el proyecto o el proceso, pues esos datos van adquiriendo mayor sentido, mayor relevancia. Otro de los conceptos que está relacionado acá, pues es la integración. Entendemos por integración como el construir un todo, como el complementar o el completar un todo con las partes que faltaban. Y entonces cuando hablamos de la gestión integral del riesgo, por ejemplo, entonces hablamos de la integración, pero ¿de qué integración estamos hablando? Pues ahí realmente es la integración de todo. Y con todo me refiero pues a las personas, a las diferentes personas, tanto los que van a ayudar como los que están siendo afectados, como los que van a apoyar financieramente, digamos, y todas las personas que de alguna manera pues van a estar involucradas en esa parte. También las instituciones, las organizaciones. Estaba acá viendo que hay instituciones, bueno, la universidad obviamente, ¿verdad? Pero había visto, si no estoy mal, Cruz Roja. Sí, existe municipalidad, existen bomberos, existen diferentes organizaciones, instituciones que están involucradas en esta parte. Entonces, ¿cómo nosotros integramos a todas esas personas? También está, en la integración está los procesos del pasado. ¿Cómo nosotros hemos aprendido? Si es que hemos aprendido. Recordemos también la famosa frase de que aquel que no conoce la historia, pues está condenado a repetirla. Y entonces, ¿cómo nosotros integramos las lecciones del pasado? ¿Sí? Cuando nos ha ido, por ejemplo, ahorita que el huracán ETA, digamos, por lo menos en Guatemala, a las personas, a los hermanos que viven en el norte, les está yendo bastante mal, les fue bastante mal, y ahorita pues en otras partes de la región se está organizando las personas para apoyarlos. Esa organización es bien interesante porque, bueno, yo estoy en un par de organizaciones, tanto de aquí del occidente, pero en las dos que estoy involucrado, pues ninguna de esas organizaciones, por así decirlo,
se está involucrando con instituciones del gobierno para mandar esa ayuda. ¿Por qué? Porque se la roban, digamos, o por un montón de cuestiones anómalas en ese sentido. Y entonces el ayuda o el apoyo pues está surgiendo o está saliendo del pueblo hacia el pueblo, digamos. Y eso es bien interesante y pues es importante hacerlo notar, por eso lo menciono. Pero esa es una integración que está sucediendo, pero sucede sale de la misma organización, digamos, nadie la conduce, sino aquí la gente que está organizando y está llevando los víveres, pues dicen, miren, damos esto, pero por favor, se aseguran de que llegue la información, se asegura de que lleguen lo que uno da, lo que uno está dando. Entonces, esta integración, la que nos menciona esta integración acá, debería ser, no debería ser espontánea, sino debería ser, pues, a través de un proceso dirigido, a través de un proceso controlado, a través de un proceso planificado, que tiene que ver con la gestión para que sea como mejor toda esa parte de la integración. Por eso les mencionaba también la integración de la historia, del pasado, cómo nosotros pues integramos las lecciones aprendidas en el pasado para esta parte, para el futuro, digamos, o en este caso el presente. También integramos la parte de las lecciones aprendidas o los procesos aplicados, por así decirlo. ¿Qué pasó cuando fue el huracán Mitch o el Stan? En ese momento, las autoridades o diferentes organizaciones que estaban en ese momento, pues, accionaron de cierta manera, tomaron acciones y hicieron pues lo que tenían que hacer para bien o para mal. ¿Cómo nosotros integramos esa parte, esa información, ese conocimiento que se generó en el pasado, lo integramos a los modelos o a los procesos vigentes, digamos? Eso es bien importante en esta parte de la integración. A eso se refiere también. Pues mientras estaba haciendo la preparación del tema, estaba leyendo esta definición de GIR y se la leo porque me parecía muy importante. Resalto esta parte que está en negrita, porque tiene que ver pues con la humanidad misma, digamos. Nosotros, sea que sea lo que hagamos, cuando salimos a hacer ya en nuestra carrera profesional, pues lo que hacemos es para humanos, digamos. Al final, pues son personas las que van a estar habitando donde nosotros construyamos, digamos, en caso de los civiles, o van a estar usando nuestros sistemas de información, nosotros los ingenieros en sistemas, digamos. Es importante que no perdamos esa parte de que pues somos humanos y estamos trabajando con humanos y creamos sistemas o creamos estructuras para humanos, digamos. Entonces es importante esa parte que no la perdamos de vista. La GIR debe entenderse como un proceso complejo, sistemático, conformado por una serie de decisiones, acciones y actividades, así como una coordinación transversal entre los diferentes actores institucionales y sociales, para conocer y transformar las necesidades y debilidades expresadas en las diferentes vertientes de la vulnerabilidad y exposición, en respuestas puntuales y soluciones colectivas, cuyo objetivo principal sea la deconstrucción del riesgo. Ineludiblemente, la GIR requiere una fundamentación dirigida hacia la reducción y vulnerabilidad como eje estratégico de diagnósticos, leyes, programas y cogestión de gobierno y sociedad, donde se privilegia la salvaguarda de la vida humana, el mejoramiento de la calidad de la vida de la población y su desarrollo integral, en un marco de respeto de los derechos humanos y, en consecuencia, con una perspectiva de género. Este concepto es fundamental, nos habla un montón de elementos. Me quedo con esta parte de lo que se hace dentro del marco de GIR, digamos, hacemos lo que hacemos para buscar, pues, salvaguardar la vida humana, digamos. Dentro del ciclo de la gestión del riesgo y de desastres, tenemos, pues, la preparación ante el evento y el desastre mismo cuando ocurre. Después de ese, pues, tenemos la respuesta, rehabilitación y recuperación, la prevención y mitigación
y pues nos quedamos nuevamente en la preparación para el desastre. Este es el ciclo de vida de la gestión del riesgo. Esto se va a repetir pues siempre que van a haber desastres, digamos, y pues es algo que tenemos que adaptarnos, digamos, por así decirlo, a esa parte. En cada uno de estos procesos, nosotros podemos generar datos. En cada uno de estos procesos hay personas involucradas. En cada uno de estos procesos hay organizaciones, hay instituciones, hay entrada y salida de datos que nosotros los podemos sistematizar, las podemos meter en una aplicación, en un software que nos pueda ayudar a la toma de decisiones. Para eso es, por así decirlo, el análisis de datos. Hay factores que inciden en la vulnerabilidad, por ejemplo, factores físicos, la capacidad económica, el conocimiento, capacidades técnicas y condiciones ambientales. Estos factores son relacionados a la vulnerabilidad. Y ahora, pues, yo me pregunto, ¿dónde estarán las lecciones aprendidas de los sucesos pasados, digamos? ¿Será que tenemos registro de esa información, de esos datos? ¿Podemos aprender de esas catástrofes, de esos desastres? Y entonces, acá nos mencionan algunos factores, yo lo ponía, porque estos también son datos. Acá, solo para, por ejemplo, ustedes, los civiles, aquí están en esta parte de la vulnerabilidad, pues factores vulnerables en relación a lo físico, digamos. ¿Cuánta de esa información ustedes trabajan? ¿Cuánta de esa información, de esos datos ustedes conocen? Porque como es su trabajo del día a día. Yo, por ejemplo, no conocía esta parte, pero debido a que estoy en el proyecto del laboratorio de sismología, me he estado involucrando pues más con ingenieros civiles para hacer mejor mi trabajo. Y entonces me comentaban de la microzonificación y cómo, pues, qué interesante es esa parte, digamos. Yo no sabía nada de eso y todavía, pues, ahorita estoy empezando a conocerlo a partir de la teoría porque todavía no me he metido a hacerlo, digamos. Pero a mí me interesa saberlo porque lo quiero sistematizar, digamos. Quiero volver un software, un sistema que se alimente de esos datos, digamos, de la microzonificación o de las superficies que se ubican en nuestra región, digamos. Y pues él los conoce porque él trabaja con esa parte, digamos, pero los maneja en un archivo Excel y ahí se quedan, digamos, y solo le sirven a él para, bueno, estaba haciendo una tesis y para eso le sirvió, digamos. Y así como eso, hay un montón de datos que nosotros generamos, que nosotros sabemos, pero se quedan perdidos, se quedan ahí donde, pues en la tesis que hicimos o en el documento o en nuestra cabeza, en el peor de los casos, digamos. Toda esa información es importante, es sumamente útil y deberíamos de tener pues un lugar donde ponerla. Para eso nos van a servir los sistemas de información. Eh, esto sigue siendo parte de mi marco teórico, digamos, hablarle de los sistemas de información. Yo sé que aquí la mayoría pues no es su carrera, entonces voy a hablarlo a grosso modo, muy grandes rasgos. Eh, nos dice que un sistema de información es un conjunto de datos que interactúan entre sí con un fin en común. En informática, los sistemas de información ayudan a administrar, recolectar, recuperar, procesar, almacenar y distribuir información relevante para los procesos fundamentales y las particularidades de cada organización. Acá nosotros podemos decir, entonces yo podría construir un sistema de información solo para la parte de la preparación del ciclo de vida de la gestión del riesgo y desastre, sí. Podría crear un sistema de información solo para el control de la gestión, digamos, entendiendo la gestión como cualquier tipo de gestión, no necesariamente la del riesgo. También, digamos, los sistemas de información, por eso les mencionaba que en cada una de estas etapas hay personas y esas personas están trabajando con datos, están produciendo, están ingresando datos o están generando datos y, y pues el dato es la unidad mínima de información. No hay nada más pequeño, hablando a nivel de informática, digamos, hablando a nivel de sistemas, no hay nada más pequeño que un dato. Lo podemos decir que es unos y ceros, son bytes,
que se almacenan en un disco duro. Ese es el dato. Para una computadora son unos y ceros, pero para nosotros, ahí es donde está lo interesante, no son unos y ceros. Les voy a hacer un ejemplo de esta parte. Bueno, hasta aquí está la evolución del dato, entonces mejor hasta aquí les hago el ejemplo. Entonces, pues nuestros sistemas de información se encargan de trabajar con datos y que esos datos pues tengan sentido para la organización, tengan sentido para lo que nosotros estamos haciendo. Nos dice acá, los sistemas de información son un conjunto de componentes interrelacionados entre sí que capturan a través de formularios, a través de páginas web, a través de aplicaciones, a través de sus archivos de Excel. Cuando ustedes, sus archivos de texto, sus documentos, cuando ustedes generan datos, están los están capturando, digamos. Ahí inicia pues los sistemas de información. Estos se almacenan y aquí aparece un disco duro, digamos, pero se almacenan en unidades de almacenamiento, USBs también, se almacenan en la nube. Y estos se procesan. Se mezclan las diferentes entradas, se hacen diferentes, como les mencionaba, análisis cualitativos o análisis cuantitativos a partir de estos datos. Para esto, generar información, ¿sí? Lo que nosotros hacemos con los datos, pues nos interesa que nos hablen, que nos digan algo. No es nada más que el dato pues esté por así, sino me interesa que ese dato se vuelva información. ¿Para qué? Pues me sirve para apoyar la toma de decisiones, para mejorar el control, para hacer análisis y para tener una visión de una institución. Estas son las partes de los sistemas de información, de todos los sistemas de información, no importa. Esto que están viendo acá, esta es una red social que yo utilizo para generar, para mis clases en línea, para mi labor como docencia. Este es un sistema de información. ¿Qué maneja este sistema? Pues este sistema, creo que aquí tengo abierto justo para mostrarles algo. Justo maneja pues los estudiantes, maneja los ejercicios, las tareas, aquí tengo el control de las notas. Yo les dejo alguna práctica, por ejemplo, y aquí pues ellos me comentan y me van poniendo la información y me ayuda a llevar un mejor control. Entonces los sistemas de información me facilitan la vida, sea lo que yo sea que esté haciendo. Si están bien hechos, obviamente, ¿verdad? Los sistemas de información me facilitan la vida y me ayudan para llevar datos. ¿Qué tipo de datos? Es aquí donde viene lo interesante y es aquí la importancia que nosotros le damos pues a los sistemas que nosotros construimos. Y eso no está pasando en nuestros países, digamos. Por eso me gusta hablar de estos temas y tocarlos, digamos, aunque sea desde la academia, porque es importante que se invierta en los sistemas de información. ¿Por qué? Porque esto me ayuda a la dirección de lo que sea que esté haciendo, ya sea de una empresa, ya sea de una organización, ya sea de la gestión del riesgo y de desastre. Entonces, los sistemas de información son fundamentales para que yo maneje los datos. Acá tengo, hay diferentes tipos de sistemas de información. Se podría decir que hay sistemas transaccionales y sistemas decisionales. Los sistemas transaccionales pues manejan las transacciones de las operaciones de las organizaciones, sus datos puros, y los sistemas decisionales me ayudan a tomar decisiones. Los sistemas decisionales están aquí arriba, están a un nivel gerencial, y los sistemas operacionales pues están a un nivel operativo. Sin embargo, los sistemas estos decisionales que se encuentran arriba de la pirámide, pues no pueden estar sin la parte de abajo. Es fundamental que nuestros sistemas operacionales, aquellos sistemas que manejan nuestras transacciones o nuestras operaciones del día a día, estén bien hechos. Estas operaciones y estas transacciones es lo que nosotros trabajamos en el caso de, bueno, ahorita que ya veo que hay bastantes, digamos, hay varias partes acá, pero
Nuestros sistemas transaccionales pues manejan esta información del día a día. Los datos, como les mencionaba, los datos son bytes, son unos y ceros que se guardan en la computadora. Nos dice esta parte de la teoría, dice, el proceso que lleva al entendimiento continuo del entorno arranca en los datos y finaliza en la sabiduría, pasando por la información y conocimiento. Este es el ciclo de vida del dato. El dato empieza en dato, digamos, pasa a ser información. Aquí ya tengo mejor esta parte. Después se convierte en conocimiento y por último se transforma en sabiduría. Aquí se mira bastante fácil esta parte. Pero solo para que se hagan una idea, esta pirámide es esta pirámide también, digamos. Los datos se encuentran en nuestros sistemas operacionales o transaccionales y el conocimiento, las computadoras no pueden llegar a la sabiduría, es un proceso humano. El conocimiento están en los sistemas decisionales. Para eso pasan años, digamos, es importante tener esa visión de que no es nada más, digamos, de que yo quiero un sistema decisional y que ya lo voy a tener en un par de meses. Es necesaria una cierta evolución, una maduración de los sistemas de información para que pase esta línea. Eso es lo importante y eso es lo que les digo, no tenemos esa visión todavía y espero que la tengamos pronto. Porque los sistemas de información pues realmente nos facilitan la vida en un montón de sentidos. Justo ahora pues nos estamos comunicando a través de internet a partir de estas plataformas. Entonces aquí les voy a hacer el ejemplo del dato, la información, conocimiento y la sabiduría, solo para que se hagan una visión de cómo funcionan, cómo van evolucionando los sistemas de información. El dato es como yo decirles 200, decir kilómetro, decir Guatemala, decir Quetzaltenango. Esos son datos, nada más es datos, por así decirlo. La información, pues se estructura a partir de estos datos y ya para mí, ya tiene pues mayor contenido. Por ejemplo, decir la distancia entre Guatemala y Quetzaltenango es de 200 kilómetros. Esa ya es información. El conocimiento es la información, pero que se entrelaza o se conforma a partir de otra información, es decir, de datos ya pensados en información. Por ejemplo, el conocimiento podría, en el caso que se aplique, de Xela, de Quetzaltenango, de Xela a Guatemala, hay 200 kilómetros, pero hay 2 o 3 carreteras. En una carretera por la Interamericana, que es de 200 kilómetros. Está la carretera por la costa, que es de 220. Y en la carretera por la costa, pues hay una, ¿cómo se llama esto? Hay un peaje, una carretera privada, que esa podría decirse es una tercera vía para llegar de Xela a la capital. Ese es conocimiento. Yo así que, por ejemplo, en la ruta del peaje, ahí me voy a hacer 230 kilómetros y me van a cobrar pues el peaje. En la carretera de 220 kilómetros, pues no voy a pagar, pero voy a recorrer 20 kilómetros más, aunque la carretera es más plana, por así decirlo. No tiene tantas subidas. Y en cambio la carretera de 200 kilómetros por la Interamericana, pues tiene más subidas y por ahí paso por un departamento que se llama Chimaltenango y ahí se hace un caos del tráfico. Esto es el conocimiento, ¿sí? En esta parte. Ahora, como les mencioné, esta parte del dato a la información y al conocimiento, pues uno crea sistemas de información, uno crea sus aplicaciones para que vayan evolucionando del dato a la información y al conocimiento. Ya de aquí se encuentran los sistemas decisionales. Por ejemplo, sistemas que me ayuden a tomar decisiones acerca, mejores decisiones. Hablando de la gestión del riesgo, podríamos tomar mejores decisiones si se evacúa antes en algunos casos, por ejemplo, o si se sabe de las distintas vulnerabilidades que se presentan y se tiene conocimiento de qué se ha hecho o qué ha pasado en eventos anteriores, pues nos puede ayudar a tomar mejores decisiones.
Aquí en la parte de la sabiduría en mi viaje de Shela a Guatemala, pues yo les podría decir, digamos, de que si es un viernes o si es fin de mes, yo sé que el tráfico aumenta en las calles, en las carreteras, entonces irme por tierra fría y pasar por Chimaltenango, digamos, un fin de mes, yo sé que me va a costar más porque es fin de mes y ahí siempre hay tráfico, digamos, entonces parte de la sabiduría, yo como persona, digamos, si tengo que viajar a Guatemala un fin de mes, pues me podría ir por la costa, por ejemplo, para evitar el paso, aunque sean 20 kilómetros de más, pero esos 20 kilómetros de más me pueden ahorrar horas de tráfico, por ejemplo. Ese proceso mental, ese es de humanos, todavía no hay computadoras o hay sistemas de información capaces de tomar decisiones y llegar a esta parte. Sin embargo, si son capaces, o nosotros, digamos, los humanos, somos capaces de crear sistemas que generen conocimiento. Estas son las partes de un sistema de análisis de datos, digamos, ya voy a terminar para que tengamos un par de minutos del tiempo de las preguntas. Este sistema es lo que involucra el análisis de datos. Solo en esta parte, las fuentes, aquí se encuentran nuestros sistemas transaccionales, nuestros sistemas operacionales, los datos que nosotros manejamos en nuestro día a día. Esos datos uno no les da importancia, pero son sumamente importantes y eso es lo que les mencionaba, digamos, en las actividades que nosotros realizamos en nuestro día a día, tendríamos que tener la mayor cantidad de datos, pues estar almacenándolos, eh, porque eso pues me va a servir más adelante, de aquí al futuro. La idea es de que esos datos no se queden en datos, sino se vuelvan en información y mucho mejor que me generen conocimiento. Nos menciona la teoría. El análisis de datos es un proceso que consiste en inspeccionar, limpiar y transformar datos con el objetivo de resaltar información útil para sugerir conclusiones y apoyo en la toma de decisiones. El análisis de datos tiene múltiples facetas y enfoques que abarca diversas técnicas en una variedad de nombres, en diferentes negocios, la ciencia y los dominios de las ciencias sociales. Los datos se coleccionan y analizan para indagar en cuestiones, probar conjeturas o probar invalidez de teorías. Entonces, nosotros obtenemos datos a partir de diferentes fuentes, sistemas operacionales, sistemas base, lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. Y la idea es de que esos datos que nosotros trabajamos, pues en la medida de lo posible, tener sistemas de información, tener aplicaciones, tener software que me ayude a llevar esos datos. ¿Por qué? Porque eventualmente esos datos me van a hablar, esos datos me pueden dar conocimiento. Esto lo están aplicando, bueno, lo aplicaron diferentes países. China es uno de los que lo aplicó ahorita, digamos, esta parte de los reportes y los cubos de datos para el COVID. Tienen muy bien controlada, esa es la palabra, muy bien controlada y escaneada a su gente. Y entonces, pues ellos sabían en qué momento está cada persona y pues un montón de datos, un montón de información que tienen de cada una de las personas y ellos podían controlar que salieran o que se quedaran encerrados o que pudieran como una política de semáforo a partir de cómo ellos pues tenían el control de sus ciudadanos. Eso es como una parte negativa, digamos, de la parte de los datos. Pero una parte positiva es que me sirven, digamos, bueno, ahí les sirve a ellos obviamente para controlar a la población, digamos, pero no necesariamente van a servir solo para controlar, sino pues me pueden servir para generar conocimiento a partir de los sucesos que nos han pasado a nosotros como región, por ejemplo. Una parte interesante de estos proyectos que nos están integrando a nosotros como Centroamérica, pues es importante la integración, como les mencionaba, y el hecho de poder compartir datos, poder compartir información, poder compartir conocimiento es fundamental, pues para mejorar las relaciones entre nosotros y otra, pues también como para empezar a hacer fuerza y de alguna manera, pues unirnos. Somos, entre más unidos seamos, más fuertes vamos a ser, entonces, pues esa es la importancia. Me quedan 4 minutos para que sean las 6, entonces voy a ir finalizando mi presentación en este punto.
No sin antes agradecerles, pues, muy amablemente su participación. Y no sé si hubieran alguna duda, algún comentario para que me la pudieran hacer y, pues, en la medida de lo posible, pues, poder responder. Bueno, muchas gracias, ingeniero Pedro Luis. Me parece muy interesante su presentación. Creo que es muy importante y es de lo que tenemos ahorita en auge, ¿verdad? La parte del área de sistemas. Y no es por nada que esta área, pues, si se me permite hacer algunos comentarios, pues es la que está teniendo auge en estos tiempos. Esto de los datos, pues considero que es muy importante, ¿verdad? Sin conocer a tu enemigo es difícil combatirlo, ¿verdad? Entonces, teniendo los datos, pues, que se requieren, pues, para prevenir los desastres, podremos tomar mejores decisiones, ¿verdad? También algo que considero importante y tal vez la principal la razón por la cual esta gestión de riesgos y el análisis de los datos, la sistematización de ellos es de lo más importante y de lo que tiene mayor efecto es su eficiencia económica. Creo que es algo que no incurre en tanto costo y las obras de ingeniería civil son extremadamente caras usualmente y el tener los datos nos permitirá tomar mejores decisiones de cuál es la obra más económicamente eficiente, ¿verdad? Para solventar el problema que tengamos. Entonces, esa es una parte que de mi parte puedo opinar que es de gran importancia esto, ¿verdad? También la sostenibilidad, ¿verdad? O sea, si esto del diseño de obras, de la construcción de obras, de mitigación y todo eso, una de las dificultades es ese efecto económico. Y usualmente los políticos lo ven como un gasto, ¿verdad? Y es por eso que es necesario, ¿verdad? Esa eficiencia económica para hacerlo lo más posible económicamente. También teniendo esa eficiencia, ¿verdad? Se puede tener un mayor amplitud de recursos, ¿verdad? Para realizar otras obras, ¿verdad? Otras obras prioritarias. Eh, no sé, eso quería comentar también, tal vez, no sé si usted tiene experiencia o conocimiento del proyecto Morazán que se está desarrollando en conjunto con no sé si es con la Universidad del CUNOC, eh, y que, bueno, va enlazado pues en la recolecta de datos, ¿verdad? Y para realizar mejor la gestión de riesgos. Sí, así es. Justo unos compañeros están trabajando acá en CUNOC en ese proyecto, entonces incluso también es parte de esta integración centroamericana y pues incluso qué excelente el nombre de Morazán. Había una pregunta, disculpen, en el chat que mencionaba cuántos datos se necesitan para predecir un comportamiento por estadística. Voy a decirla rápida y un montón. Entre más datos se tenga, la predicción que haga el algoritmo, estos son algoritmos, muchos son de inteligencia artificial. Ahí es donde se aplican ese famoso concepto de inteligencia artificial para este tipo de sistemas. Y entre más datos se tengan, va a ser mejor. Ahí sí que es un proceso. Dice, Guatemala cuenta con una base de datos sobre los eventos de desastres ocurridos en los últimos años. La generación de base de datos se hace a través de programas específicos o utilizan los programas de fácil acceso a las personas. No tengo información actualmente si Guatemala cuenta con una base de datos. Existen bases de datos de información de Guatemala, pero que haya una centralizada, no. Dentro del proyecto del laboratorio de sismología
Lo que busco, digamos, personalmente, pues es eso, digamos, de tener en nuestros sistemas esa información centralizada y que esta información se pueda alimentar de diferentes instituciones, organizaciones de Guatemala, pero también con la vía de la integración centroamericana. Creo que es cuestión de nosotros crear esos sistemas, ya que no hay, digamos. Gracias por sus felicitaciones. Creo que esas eran las preguntas. Buenas tardes. Sí, diga. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, Bueno, bueno, por una parte, felicitarle por su magnífica exposición en su conferencia. Yo soy del departamento de Santa Bárbara, Honduras, uno de los departamentos que se vio bastante afectado con esto de la tormenta tropical ETA, que en un principio pues se manejó como un huracán y que posteriormente pues como una depresión tropical. Tenemos bastantes zonas devastadas, afectadas, y hay pues una serie de información que se está en este momento recopilando, recolectando, a manera de datos que están relacionados a esta situación dramática que hemos vivido en estos últimos días. Mi pregunta es, ¿en qué medida esos datos podríamos nosotros tomarlos en cuenta o considerarlos para hacérselos llegar a ustedes y que de ustedes pudiese partir una especie de análisis que nos permita a nosotros poderlos utilizar a efecto de buscar fondos que nos ayuden a restaurar o rehabilitar proyectos que aquí en nuestro departamento pues fueron afectados. Por ejemplo, proyectos que tienen que ver con infraestructura, carreteras, puentes. Y básicamente aquí en nuestros barrios del municipio de Santa Bárbara fueron destruidos todos los proyectos de agua potable. O sea que aquí en nuestros barrios en este momento pues los proyectos de agua potable, unos ríos que pasan cerca acá, pues se llevó toda la tubería y en ese momento pues está en ese proceso de buscar fuentes de financiamiento que nos ayuden a rehabilitarnos. ¿Ustedes tienen alguna opción así como a nivel de asesoría para poder apoyar y respaldar en este tipo de situaciones que tienen que ver con desastres provocados por factores naturales? Bueno, a nivel de institución, desde el CUNOC, no sabría decirles si han hecho convenios, digamos, con otras organizaciones, universidades, entonces sí está esa posibilidad. De todos modos, si es muy complicado a través de la vía del CUNOC, digamos, pues yo estoy en la disponibilidad de apoyar y solo se ponen en contacto conmigo y con mucho gusto. Mi contacto estaba en la presentación, pero de todos modos les dejo acá abajo mi correo de la U para cualquier cosa, digamos. En la presentación pues están mis contactos para que se pudieran poner en contacto conmigo, valga la redundancia. Y mi correo es pedrodomingo@cunoc.edu.gt. Nos menciona, hay un par de preguntas y dice, ¿cómo llevar a la práctica la gestión de riesgos en el contexto de que la base de datos sea una data que sirva para la prevención, recopilación de fondos, etcétera? Bueno, la gestión de riesgos la vamos a llevar pues siguiendo el proceso de la gestión aplicado a los riesgos, digamos. Si nosotros tenemos bases de datos, por ejemplo, que aquí como dice base de datos de prevención o recopilación de fondos, pues esos datos son importantes manejarlos y tenerlos para la toma de decisiones o para lo que estemos haciendo, digamos, para nuestra buena gestión. En el caso de recopilación de fondos, podría ser como tener una base de datos de entidades que apoyan cierto tipo ¿cómo se llama?, de desastres o en ciertas circunstancias, y entonces ahí ya nos puede tener esa referencia de, bueno, si tenemos ahorita, por ejemplo, en el caso de inundaciones o deslaves o todo lo relacionado con el agua, tener esa información relacionada de qué instituciones, organizaciones pueden ser
las que faciliten, digamos. Las universidades, de alguna manera, por ser puntos céntricos de información o de conocimiento, deberían de proporcionar esos datos, esa información, pero no la tenemos, digamos, esa data no se encuentra. Sería interesante, pues, generarla y a partir de generar, compartirla poder compartirla entre todos nosotros, porque justo era la pregunta también que mencionaba el compañero, digamos, nosotros tenemos la problemática, tenemos el diagnóstico, pero ¿cómo podemos aprovecharlo para gestionar o solicitar fondos? Dice, en Honduras se han instalado estaciones telemétricas, pero a mi conocimiento esta información solo la maneja Copeco y no está de fácil acceso. Justamente pasa eso mismo acá también. Ajá. Acá hay instituciones que tienen información, tienen dispositivos, pero el acceso a esa información no es tan fácil. Bueno, yo la manera que lo voy a solicitar, aquí existe una ley que es de ley de acceso a la información pública. Entonces, me imagino que cuando me toque acceder a la información de esas instituciones, organizaciones, pues me voy a valer de esa ley, digamos, para solicitarla, porque no es tan fácil que la compartan, digamos. Vía contraria a la universidad, que su labor, pues, de alguna manera es compartir, divulgar, entonces ahí está más fácil la vía de poder divulgar. Para análisis hidrológicos, se ve en la dificultad de obtener informaciones climatológicas por no contar con estaciones climatológicas suficientes. Y esta información no es de fácil acceso. En países desarrollados, esta información está disponible en la web. Sí, sin duda, digamos, uno de los proyectos que yo quiero llevar a cabo desde el Laboratorio de Sismología es de que nuestros estudiantes generen la tecnología, digamos, porque esta es otra manera de control o de sometimiento desde los países de afuera, digamos, de que consumimos su tecnología, consumimos sus dispositivos. Pero sin embargo, pues nosotros tenemos ingenieros y nuestros ingenieros tienen que tener la capacidad de darnos soluciones. Entonces, uno de mis sueños, digamos, lo comparto acá con ustedes porque también puede ser centroamericano, es de que nuestros ingenieros generen esos dispositivos, esos sensores y todo. Porque son caros, digamos, pero la información es fundamental y mejor si hacerlos en casa porque se generan pues diferentes formas de empleo también o de empresas, de proyectos. Mi valoración, nos dice Claudia, mi valoración que muy pocas instituciones se preocupan realmente por la gestión del riesgo y si lo hacen solo por encima sería. Sin duda, digamos, esto es parte de la cultura organizacional, tiene que ver también con que lo ven como un costo, ¿verdad? Lo ven como un gasto, no lo ven como una inversión, entonces tiene que ver como su visión también. Pero es parte de cómo va cambiando esto, ¿verdad? Muchas gracias, compañeros y compañeras. No sé si hubiera algo más, si no, pues ha sido un gusto poder compartir con todos y todas. Y si no hay nada más, pues un fuerte abrazo en la distancia y espero que nos podamos ver y reunir pronto. Bueno, no, muchas gracias, ingeniero. Interesante. Excelente presentación. Estamos muy agradecidos. Bueno, los invitamos a los demás a que participen en las próximas conferencias. Pusimos un link de retroalimentación para esta conferencia y estaremos publicando las próximas conferencias en los medios y las redes sociales, ¿verdad? En la página web también del proyecto. Entonces, de nuevo, le agradecemos mucho, ingeniero Pedro Domingo, y será en otra ocasión. Y muchas gracias a todos. Que tengan feliz tarde. Feliz Muchas tarde. gracias. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde, bendiciones.